Yo llego a la dirección teatral desde la actuación, básicamente. Yo estudié actuación en Bahía Blanca con Rodríguez Brusa, que es un director del interior. Y ahí estudié actuación y cuando me vine a vivir a Buenos Aires, vine a hacer la facultad, hice Ciencias de la Comunicación. Empecé también en paralelo a hacer algunos talleres de actuación, me di cuenta que me interesaba más la dirección y me inscribí en la EMAD y hice la carrera de puesta en escena. Yo llego a la dirección teatral después de estar bastante tiempo como actor. El problema es un problema que, digamos, en las provincias hay un problema, que es la falta de directores. Entonces, después de estar bastante tiempo como actor, decidí dirigir porque quería hacer mis propias puestas, poner en escena mis ideas. Empiezo a dirigir en el año 1996, después de haber transitado un buen tiempo como actor en el Chaco. Y esa necesidad de empezar como a descubrir ese mundo de la dirección, ¿no? Fue por una necesidad específica, nos quedamos sin director en el grupo y había que seguir. A partir de ese año nos autoconvocamos con un grupo de actores que veníamos de distintos grupos con la idea de transitar un teatro que nos divierta. Necesitamos esa cuestión del juego, de poder transitar un camino más por la experimentación, la investigación, y nos pusimos como objetivo eso. Cuando empecé, obviamente, hace 20 años atrás, no había muchas posibilidades, ¿no? La gente que hacía teatro se tenía que ir. Nosotros, que éramos un grupo de personas que veníamos de la escuela de Oscar Kummel, teníamos muchas ganas de aprender y fue así como nosotros fuimos a aprender a otros lugares, ¿no? El trabajo que empecé siendo mimo, siendo clown, después, bueno, devino en esto de la dirección por la falta justamente de directores. Desde ahí empieza una cierta investigación en todo mi trabajo que pasa justamente por cómo trabajar con los elementos de la escena, no solo el actor, sino la iluminación, el sonido, como grandes protagonistas de la escena. Lo que me despertaba interés de dirigir lo veía cuando actuaba, por ejemplo. Yo cuando estaba actuando, actué en varias obras, tenía como una concepción general del producto todo el tiempo, lo cual me generaba bastantes conflictos como actor, porque estaba más afuera que adentro y más por momentos preocupado por la totalidad que por mi personaje o por mi rol, lo que estuviera haciendo. Entonces, esa sensación me llevó a dirigir, a decir, no, quiero estar afuera. La foto de mi mamá cuando era chica. Y en esta estamos los dos, mi mamá y yo.
Este soy yo. A mí me interesa un tipo de dramaturgia que pase por lo político, que pase por un texto que diga determinadas cosas que por ahí nos están interesando. Me interesa mucho el teatro de Griselda Gambaro, de Eduardo Pavlovsky, argentinos, ¿no? Y también me interesa mucho el teatro de Samuel Beckett. Lo mismo yo, digamos, de todas mis puestas, son poquitas las que he hecho de otros autores. En general escribo mis textos. Mis bases teatrales tienen que ver con dos maestros chaqueños, ¿no? Uno en su origen fue Carlos Schwader, ya ahora radicado en España. Emil Cisnardo, también chaqueña, que ha tenido como una fuerte impronta docente como en la segunda etapa de mi trabajo como actor. Y bueno, en el medio han pasado como muchos profesores, le digo, pero ahí hay la diferencia entre profesores y maestros, por eso ubico a estos tres, ¿no? Y en la actualidad, un proceso interesante estoy haciendo con Rubén Schumacher en Buenos Aires, donde siento que él pudo como darme un marco teórico importante de todo lo que yo había adquirido, lo que yo creía que hacía por intuición, y que bueno, esto me facilitó a mí para seguir proyectando cosas desde ese lugar. En la EMAD, sí, en los 3 años de carrera, sí dirigí textos de otros autores, pero no, espectáculos que estrené son todos míos hasta ahora. El año que viene voy a estrenar un conjunto, una serie que son 2 textos, que uno es mío y otro es de Roberto Perinelli. Busco personajes y representar el mundo que usualmente no se representa, o en general hay determinados, digamos, problemas para representarlo en cuanto al miedo, que significa, por ejemplo, poner en escena a un pedófilo de pronto, ¿no? ¿Y yo para qué le voy a mentir? He caminado junto a usted, pero no soy nada. Escuche, eso que cree de mí, no soy, no lo soy. Yo sostengo todo el tiempo que el actor corrige al dramaturgo y que uno como dramaturgo se tiene que hacer cargo de eso. No soy de esos autores que dicen no me cambies nada, a mí no me preocupa el texto, y no tengo vocación literaria cuando escribo. Tengo una vocación escénica, entonces me parece que la dramaturgia está en función de la escena, netamente. Y en ese sentido relaboro mucho, relaboro con los actores, reescribo, repensamos los espectáculos. También trabajo con un grupo, ¿no?, de gente, ya hace varios proyectos, entonces eso facilita las cosas. Mi proceso dentro de la dirección trae aparejado, bueno, todo el mundo y todo el imaginario desarrollado como actor, ¿no? Yo creo que hoy por hoy a un director se le facilitan mucho las cosas después de haber atravesado una experiencia como actor, porque tiene como ciertos elementos posibles en la conducción con los actores. Más allá que después vaya adquiriendo una poética, que vaya definiendo como una estética y que se vaya definiendo sobre teatro de forma o teatro de contenido. Ese salto del actor al director me produjo como una mirada distinta del mundo. Me siento como más en un sentido director que dramaturgo. No me parece que mi teatro sea un teatro literario, que tenga esta idea de teatro serio, sino que son textos que se van armando, que yo voy escribiendo para el aquí y ahora de la escena.
Mi teatro es un teatro bastante híbrido, toma elementos dispares, ¿no? Por ahí hay cierto expresionismo, por ahí hay un poco de teatro del llamado absurdo de Samuel Beckett, ¿no? En cuanto a la idea de puesta, a la idea de cómo se va gestando esta cuestión que es el trabajo desde la puesta en escena. Hay un poco también del cine, ¿no? La forma en que yo ilumino mis trabajos tiene más que ver con formas cinematográficas que digamos, lo que se conoce usualmente como iluminación en el teatro. Y yo trabajo a partir del actor, trabajo en general, también he hecho obras, he escrito obras que se han publicado y que son más como para concursos, como ejercicios literarios, pero yo cuando, de hecho cada vez que ensayamos una obra con Teatro de los Calderos, empezamos de nada, sin nada. Y empiezan a aparecer las ideas cuando yo veo a los actores. Yo necesito ver a los actores con los que voy a trabajar para empezar a escribir. Además de dirigir en algunos de nuestros proyectos, además actúo y en algunos de los casos la dramaturgia también es mía, sobre todo en la de los últimos años. Es un proceso complicado y divertido a la vez, ¿no? Porque es como que me hace parar en lugares distintos y en algún momento en búsqueda del encuentro de esos tres lugares, ¿no? Por eso digo que es como complicado y divertido a la vez porque me genera cierta ansiedad y creo que detrás de esa ansiedad aparecen como ciertos materiales muy ricos para el proceso. Vuelve la calma de todos con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío, campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Y hay algo de la materialidad, de la corporalidad, del tono de voz, de la calidad de energía que maneja el actor, que a mí o de las posibilidades, ¿no? No es que... No, porque también mi teatro es un teatro de personajes, no es un teatro biodramático donde los actores hacen de sí mismos. Pero sí ese vínculo yo lo necesito con el actor para escribir las obras que quiero estrenar. La forma en que yo ilumino mis trabajos tiene más que ver con formas cinematográficas que digamos, lo que se conoce usualmente como iluminación en el teatro. Definir mi estética no es algo que me interese, yo creo que estoy buscando y sí me interesa la idea de esta forma híbrida de generar un teatro que se alimente desde todos los lugares posibles. El material interno que uno tiene a veces necesita como plasmarlo desde el imaginario de la gente, ¿no? Sabemos que todos tenemos un imaginario totalmente distinto y en la escena es un elemento como fundamental para que el proceso de transferencia se realice. Hablar del ser como centro, qué pasa con el ser y qué pasa con el poder de la afuera. Son como dos temas fundamentales que me interesan o que me despiertan mucha curiosidad. 4.000 violaciones y 190.000 agresiones de otro tipo. 6.000 expulsados por llevar armas a clase. El mismo estudio determinó que en 1997 en Estados Unidos se produjo un 15% más de casos de niños heridos o muertos con arma de fuego que las cifras correspondientes a todos los otros países industrializados. Lo que más me interesa de los actores
me parece que es como el vínculo que generan entre ellos y con el público. Parece que hemos encontrado una forma de trabajo donde se genera una complicidad con el público, sobre todo desde el humor. Yo siento mucho que en el trabajo creativo se genera un vínculo que por ahí no es de amistad, pero sí es un vínculo muy sutil y muy importante. Y eso lo valoramos mucho. Yo lo valoro mucho y los compañeros con los que trabajo también. No encuentro muchas dificultades para dirigir. Hay una idea que desde que era más joven tuve que, digamos que en las provincias nos íbamos a enfrentar siempre a determinadas situaciones que nos iban a llevar a realmente si podemos o no hacer teatro y con los elementos pobres que tenemos para hacer el teatro. Eso me ha llevado a una cierta austeridad que a la hora de decidir hoy qué es lo que quiero hacer no me implica mucho problema. La idea es justamente hacerlo desde lo austero, desde pensar que hay un discurso que uno va a producir y que generalmente es un discurso que va a estar circulando sobre ciertos lugares, como son los festivales o ir a encuentros que hagan otros compañeros de otras provincias, y que no tenemos más posibilidades que esa. La tradición del teatro chaqueño ha sido una fuerte impronta en un teatro como más político, ¿no? Que en algunos de los casos, algunas líneas se fueron como profundizando en el tiempo, hoy siguen como muy vigentes, pero también hay otro lugar que empezó como a tener cierta importancia, que es un teatro más de formas, no tanto de contenido, sino de forma. ¿Qué llevó a esta criatura a semejante ataque? Siempre libre. Este dispositivo higiénico femenino fue encontrado en el recipiente donde comía el Michi. Trabajamos como con dos estéticas muy diferenciadas. Una es la de esta idea de seres marginales, de lugares del interior o lugares enrarecidos de alguna manera, y de relato con principio, nudo y desenlace aristotélico. Y otra línea que tiene más que ver con leve contraste y ópera anoréxica, y Una caja blanca también, que fue una obra que hicimos para Teatro por la Identidad, donde trabajamos más la fragmentación y el vínculo entre actuación y proyecciones y video en vivo. Son dos maneras de encarar un proyecto. Mi búsqueda hoy, digamos búsqueda formal, porque la búsqueda ideológica va hacia un lugar en donde necesito que mi teatro vuelva a hacer el teatro que yo pienso que fue el teatro de teatro abierto, digamos. El teatro donde era, cuando uno producía, había una cierta cuestión de confrontación ideológica con el poder de turno. Yo soy criado en el campo, con lo cual tuve mucha cercanía con ese tipo de gente del interior profundo. Yo me crié en un pueblo de 3.000 habitantes que se llama Macachín, en La Pampa, y viví mucho tiempo en General Pico, que es un poquito más ciudad, pero es una zona difícil porque es en el oeste, es un clima árido. Y yo tengo cierta fascinación por ese tipo de personajes, incluso en mis lecturas y en la búsqueda que uno va haciendo, no sé, me seduce mucho el Bosco, ponerle como pintor, como ese tipo de personajes medio grotescos. Y a la vez me parece que insertados en la escena porteña producen
una especie de extrañamiento. Y eso me interesa mucho a mí. Y a la vez para trabajar con los actores, que son porteños o que tienen como el código porteño, también hay una elaboración del personaje para llegar a esos personajes. Crear en el Chaco es difícil porque primero hay que tener como ciertos elementos teóricos, ¿no? Que por ahí sucede en casi la mayoría de las provincias. Uno no tiene el acceso al mundo del teatro como en las grandes ciudades. Entonces hay como poca referencia por dónde transitar o por dónde tener ciertos parámetros. Van progresando estéticamente las obras y vamos como también teniendo más recursos y confiando más en nosotros. También cuando uno va creciendo de alguna manera, sobre todo en cantidad de público, y se propone hacer un espectáculo no para hacer 8 funciones, sino para hacer 70, 80 o 100, tiene como un impulso mayor y puede trabajar más, básicamente, ¿no? Como decir, bueno, si este espectáculo va a estar 1 año y medio, 2 años en cartel y después se va a ir a festivales, eso te permite como encararlo de otra manera que las primeras obras que no sabíamos mucho de nada de todo esto. No hay como una temática chaqueña, no hay como un esbozo de cierta pintura o cierto paisaje chaqueño. Creo que una de las provincias del NEA que tiene como cierta... Bueno, yo creo que esa es su identidad. Yo creo mucho en lo independiente, en la gestión independiente. Me parece fundamental la gestión independiente, ¿no? En donde no necesitamos nada de nadie. No necesitamos que vengan directores de Buenos Aires, no necesitamos que vengan actores, no necesitamos nada de nadie. La idea es una gestión absolutamente independiente y desde ahí generar teatro. Fue difícil encontrar una dinámica para sostener el grupo. Cuando empezamos con Paula, nosotros teníamos una imagen muy setentista, creo yo, del grupo. Y teníamos... bueno, Paula había estado un tiempo en Italia con Renzo Casali, con esta idea de gente que trabaja medio en comunidad. Y un poco nuestra primera idea de grupo fue esa. Después nos dimos cuenta que la situación, sobre todo porque empezamos en el 2001, la situación de Buenos Aires era una situación donde eso era absolutamente imposible. Y queríamos estar todas las noches ensayando y llegó un punto que decíamos, claro, no se puede porque, ¿viste? Los actores viene 9 horas de oficina, un actor, y puede 3 veces por semana porque un día había un actor, por ejemplo, que tenía una hija y quería ver a la hija y era lógico, ¿no? Entonces, cuando pudimos dar una vuelta de rosca sobre eso y entender que, bueno, que había que crear dentro de las posibilidades que nos brindaba el medio y que nosotros también podíamos conseguir dentro del medio, ahí se articuló algo y empezamos a trabajar y a producir con más fluidez. A mí me parece que el teatro debe seguir todavía provocando ciertas reflexiones y debe seguir para el poder siendo un elemento molesto más y no una transacción con el poder. Me vi hundido en lo azul de todo el cielo de Mendoza. Seguí